Hola a todos, bienvenidos a mi clase de matemática. Espero poder ser lo suficientemente claro para que puedan entender el tema que nos trae hoy. Vamos por favor al pizarrón. Muy bien, después de haber visto las derivadas por definición, ahora vamos a ver reglas básicas para derivar funciones. Vamos a usar una tabla, pero vamos a ver cuáles son las reglas que tenemos que dominar y saber. Tenemos y igual una función de x. Y vamos a considerar que esta función es una constante por x elevado a una potencia n. Mi derivada y' de x, o lo que es lo mismo, f' de x, se va a resolver de la siguiente manera. La constante por el exponente este baja multiplicando por mi variable x elevado a la n menos 1. Así que esta sería mi regla. Vamos a encontrar con 4 casos o 4 situaciones. Mi primer caso, que mi constante pertenezca al campo de los números reales y que n sea igual a 0. ¿Qué es lo que va a pasar en esta situación? Bueno, yo voy a tener, si reemplazo esto en mi función, voy a tener que y es igual a c por x a la 0. Es decir, reemplacé, c es un número real cualquiera, n está a la 0. Cualquier número elevado a la 0 da 1. Quiere decir que acá me queda simplemente mi constante. Si yo esto lo quiero derivar, siguiendo la regla, y' va a ser igual a c por n, y n dijimos que es 0, por x a la 0 menos 1. Independientemente de que esto me quede x a la menos 1, pero todo está multiplicado por 0, así que toda esta expresión se hace 0. Por lo tanto, podemos decir que si mi función es una constante c, mi derivada es igual a 0. Y este sería mi primer caso. Un segundo caso. Yo tengo que mi constante es igual a 1 y n también es igual a 1. Entonces, ¿ahora qué tengo? Y es igual a 1, la constante, por x a la 1. Es decir, x igual a x. Esto yo lo derivo siguiendo mi regla y me queda que y' es igual a 1. Tengo que bajar este 1 multiplicando por x a la 1 menos 1. X a la 1 menos 1 es 0. X a la 0 es 1. Así que 1 por 1 por 1, estamos en que es 1. Por lo tanto, la derivada de igual a x es directamente 1. Y este es mi segundo caso. Voy a borrar el pizarrón para hacer ahora el tercer caso y el cuarto caso. Un tercer caso lo voy a tener cuando mi constante pertenezca
perdón, vamos a ponerlo así, pertenece a los números reales, y n sea igual a 1. Entonces, ¿cómo es lo que tengo acá? Y es igual a una constante por x a la 1. Muy bien. Mi derivada va a ser la constante. Tengo n vale 1, así que ponemos el 1 acá multiplicando y me queda x a la 1 menos 1. 1 menos 1, ya lo hemos visto en el caso anterior, es 0, así que x a la 0 da 1, por lo tanto constante por 1 es mi constante. Quiere decir que cuando yo tengo que la función y es una constante por x, la derivada va a ser directamente la constante. Y aquí estamos en un tercer caso. Y para un cuarto caso, vamos a considerar que mi constante es igual a 1 y que n pertenece a los números reales. En este caso tengo que y es igual a 1, la constante, por x a la n, siendo n un número real. Por lo tanto, mi derivada va a ser igual a 1 por n por x a la n menos 1. El 1 me desaparece acá, quiere decir que mi cuarto caso es que cuando yo tengo x a la n, directamente mi derivada va a ser n por x a la n menos 1, y esto es mi cuarto caso. Voy a ubicar ahora los 4 casos en un costadito y vamos a hacer algunos ejemplos prácticos para ver la aplicación de cada uno de los casos. Bueno, hemos limpiado el pizarrón, tenemos mi regla general y las 4 aplicaciones parciales de esta regla. Recordamos entonces que yo tengo que la función, cuando tiene una constante y tengo mi variable elevada a una potencia n, la derivada va a ser la constante por el número que tiene la potencia, lo bajo multiplicando y me queda la potencia menos 1. Y tenemos algunos casos. Por ejemplo, el primer caso era cuando tenía una constante. Y decir, yo puedo llegar a tener, supongamos en el primer caso, y igual, por ejemplo, 5, mi derivada va a ser 0. Y puede valer 5 por 1000 dividido 8. Mi derivada sigue valiendo 0. Y puede valer el número e, el número de Euler, por pi, por 10. Todos estos números son constantes que no dependen de x. Por lo tanto, al no tener x, y' sigue valiendo 0. Yo puedo tener y que sea igual a por b por c, variables o funciones que no tienen x, por lo tanto, y' sigue valiendo 0. En mi segundo caso, es cuando tengo y igual a x, que me da 1, es directo, pero puedo llegar a tener quizás a una función y que sea, por ejemplo, x a la cuarta sobre x al cubo, y lo que yo tengo que trabajarlo con un poquito de álgebra, y yo sé que esto es x a la 4, y como están restando, se restan los exponentes, entonces me queda 4 menos 3, 1, así que me queda igual x, y por lo tanto, mi derivada sigue siendo 1. Voy a borrar el pizarrón para hacer algunos ejemplos del tercer caso.
Muy bien, entonces ahora vamos con mi tercer caso. Y en el tercer caso vemos que tenemos la variable con una constante. Así que, por ejemplo, si yo tengo y igual a 8x, bueno, y prima, si seguimos acá, ¿qué va a ser? La constante solo, elimino la x, así que me queda 8. Y un caso quizás más completo, si yo tengo esto es igual a 8 pi x, pi es una constante, es 3,14, así que directamente y prima va a ser la constante, 8 pi. Si yo tengo i es igual al número de Euler por la raíz de 2x, y prima me va a dar el número de Euler por la raíz de 2. Y ahí tengo resuelto este caso. Si yo voy a un cuarto caso, en el cuarto caso que tenemos acá, tengo x a la n. Entonces yo digo, por ejemplo, y es igual a x al cuadrado, y prima, siguiendo la regla, va a quedar n y n menos 1. Es decir, que me va a quedar 2 por x a la 2 menos 1. Esto es igual a 2x. Si yo tengo, por ejemplo, y igual a x a la séptima, yo voy a tener que y prima es igual a 7 por x a la 7 menos 1 es igual a 7 por x a la sexta. Y ahora vamos a hacer algunos casos un poquito más generales. Vamos a borrar el pizarrón y vamos a comenzar. Por ejemplo, ahora si tenemos y igual a 5 x a la cuarta, mi derivada va a ser, siguiendo la regla general, la constante la dejo como está, es 5, el exponente lo voy a bajar multiplicando 4 por x a la 4 menos 1, esto me queda, hago la multiplicación, 5 por 4, 20, x al cubo. Si yo tengo y igual menos 3 medios, tomamos acá una fracción, x a la cuarta, mi derivada va a mantener la constante con signo y todo, menos 3 medios, el 4 que es el exponente lo bajo multiplicando, y x queda a la 4 menos 1, acá puedo simplificar, el 4 con el 2, me queda 2 por 3, 6, respeto al signo negativo, menos 6x al cubo. Si yo tengo y igual a 2pi por x elevado a la raíz cuadrada de 2, vamos a hacer, no funciona así, y prima va a ser, la constante queda como está, 2pi bajo raíz de 2 elevado a la x a la raíz de 2 menos 1. Y ahí quedaría mi función derivada. Si yo tengo y igual a 3 sobre el número de Euler por x elevado al número de Euler, mi derivada me va a quedar mi constante, 3 sobre el número de Euler, el exponente, el número de Euler, lo bajo multiplicando,
por x a la e menos 1. Esto lo puedo simplificar. Me queda 3 por x a la e menos 1. Si yo tengo y igual a 1 sobre x al cuadrado, hay algunas reglas para poder hacerlo, pero más fácil es aplicar la que ya conocemos y no tenemos que estudiar muchas reglas de memoria. Entonces podemos trabajar algebraicamente y sin derivar todavía, yo trabajo con la función y yo digo que y es igual a x a la menos 2. Es decir, esto que está en el denominador pasa al numerador cambiando el signo del exponente. Entonces sigo la misma regla y me queda que y' es igual a menos 2 por x a la menos 2 menos 1, y esto es igual a menos 2 por x a la menos 3. Y si lo quiero dejar de la misma manera que está expresado acá, yo puedo decir que esto es igual a menos 2 sobre x al cubo, y esa sería mi derivada. Voy a borrar el pizarrón para hacer algún ejercicio más. Bueno, si tenemos, por ejemplo, y igual a menos 2 x a la sexta, como en el ejercicio anterior trabajamos algebraicamente, mantenemos el menos 2 y siguiendo esta fórmula, ahora me va a quedar x a la menos 6, aplico la derivada y me va a quedar la constante menos 2 multiplicado por menos 6, lo tengo que poner entre paréntesis, por x a la menos 6 menos 1. Esto me va a quedar y' es igual a 12 positivo, menos por menos más, 2 por 6, 12, x a la menos 7. Si yo tengo y igual a la raíz cuadrada de x, también lo puedo trabajar algebraicamente usando esta relación y me va a quedar esto, x, el exponente es 1, esto de raíz cuadrada es un 2, un medio, por lo tanto y' va a ser un medio por x a la 1 medio menos 1, es decir, 1 medio por x, 1 medio menos 1 es menos 1 medio, que lo puedo expresar para no tener el valor negativo, sino tenerlo como una raíz acá, 1 sobre 2, esto es 1 medio, es raíz, pero como está negativo puede pasar abajo positivo, así que me queda abajo la raíz cuadrada de x. Y así sería mi derivada. Haciendo otra derivada podemos hacer que y es igual a 6 por la raíz cúbica de x al cuadrado. Si primero lo trabajo algebraicamente, yo sé que esto va a ser 6 por x a la 2 tercios siguiendo esta regla. Y ahora la voy a subir siguiendo esto, por lo tanto me va a quedar 6 por x a la menos 2 tercios. Si yo derivo esto, y' va a ser igual a 6 por menos 2 tercios elevado a la x a la menos 2 tercios menos 1. ¿A cuánto me queda esto entonces? Y' va a ser igual, más por menos menos, negativo, puedo simplificar el 6 con el 3, me queda 2 por 2, 4, y me queda elevado a la x
y tengo menos 2 tercios menos 1, que este sería 3 tercios, más 2 sería 5, entonces sería la menos 5 tercios. Que por lo tanto me quedaría que y' es igual a menos 4 sobre, porque esto va a quedar abajo y lo puedo poner como raíz, la raíz cúbica de x a la quinta, y sería el resultado final de mi derivada. Con esto hemos hecho un repaso completo con ejercicios con respecto a esta fórmula. Una regla que tenemos que memorizar, que es que si mi función es la constante por x elevado a la n, mi derivada es la constante por n por x elevado a la n menos 1. Bueno, muy bien, de esta manera queda finalizado este tema. Espero haber sido lo suficientemente claro y que lo hayan podido entender. Los espero en un próximo video para ver otro tema también muy interesante de mi clase de matemática. Hasta pronto.